Mateo capítulo 12, verso 38 dice la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Tal vez se preguntarán: ¿por qué Jesús no quiso realizar alguna señal a petición de los líderes religiosos? En el sentido, pues, hermanos, de pensar que era el momento oportuno de hacerlo para convencer, hermanos, a los líderes judíos que él era realmente el Mesías. Yo no sé cuánto han leído este pasaje, este momento, y usted se detiene y dice: este era el momento oportuno, porque no realizar esa señal para que creyeran en él y convencerlo, y que ellos dijeran después: realmente eres el Mesías. Sin embargo, los que leen de una manera ordenada, no les voy a preguntar para que no mientan, para que no pequen, pero los que leen de una manera ordenada, hermanos, estos líderes religiosos ya habían visto muchos de sus milagros. Sin embargo, ellos ya habían tomado la decisión de no creer en él. Es decir, que habían cerrado sus corazones. En los versos anteriores, que hace poco lo leímos, lo estudiamos, recordarán, hermanos, cuando le fue traído a Jesús aquella persona endemoniada. Dice que es ciego y mudo. El verso 22. Y Jesús le sanó, de manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y la expresión de la gente fue: hermanos, ¿será este aquel hijo de David? Porque la gente dice que fue impactada ante tal, precisamente, hermanos, milagro que se había realizado. Sin embargo, ahí están los líderes religiosos, los fariseos. Decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, para aquellos que tal vez se preguntan leer este pasaje, que a petición de ellos, ¿por qué no realizaron la señal?
Quieren convencerse, está bien, voy a hacer esta señal, como hacen ahora los falsos líderes religiosos, hermanos, ¿verdad? De preparar señales y hacer algo ahí, un conejo. Ustedes recordarán, por ejemplo, Moisés, cuando de la vara salió una serpiente. Y sin embargo, los ministros de Faraón le sacaron 2 serpientes. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí era que ellos habían cerrado sus corazones y prefirieron cuestionarlo. Y cayeron hasta en blasfemia, porque Jesús les señaló de que habían blasfemado contra el Espíritu Santo, al señalar, hermanos, que estas señales se realizaban por Belcebú y no por el poder del Espíritu Santo. Ese es el panorama, pues, que se nos presenta aquí. Y diríamos, hermanos, que la vida con Dios hay que llenarla, cultivarla a diario. Ese es el mensaje que se nos deja aquí. Mayormente cuando leímos lo último, que habla del espíritu inmundo que vuelve. Es decir, que cuando Jesús puso este ejemplo de un endemoniado que es liberado, la casa queda limpia porque viene a morar Dios. Sin embargo, dice que regresa el demonio y al encontrarla, la encuentra, ¿qué dice? Desocupada, pero la encuentra barrida y adornada, es decir, limpia, ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces la aplicación que hace Jesús es: así también acontecerá a esta mala generación. No está diciendo porque todo el mundo va a ser por negar a Cristo endemoniado. No está diciendo eso, sino que pone el ejemplo y lo aplica. Que esto es lo que puede suceder con aquellos, hermanos, que una vez han gustado de Dios, pero el problema es que no le dan seguimiento. No la están cultivando, no la están ejerciendo. No la están llenando. Entonces, lo que pasa es que aquella casa, hermanos, Satanás viene y la vuelve a llenar, no de demonios, de malos pensamientos, de raíces de amargura, de violencia, de odio, de hipocresía, que es lo que usted mira mayormente en todas las iglesias, incluyendo la nuestra, de gente que ha creído, pero por no darle seguimiento, que no ejercita pues la fe, no obedece a Dios, no está dispuesto a obedecer a Dios, no quiere tener a Dios, hermano, en su corazón sobre todo lo demás y sobre todas las cosas. No quiere. Comparte su corazón con las demás cosas de este mundo. No se quiere despojar. Mucho menos quiere entregarse a honrar a Dios, a servirle a Dios. Entonces acontece lo que Jesús dice aquí. Jesús vino a su vida, cambió, transformó su vida. El Espíritu Santo vino en su vida, le ha dado capacidades para que usted comience a desarrollar esa nueva vida. Vamos a entrar a los detalles. Verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Como ellos decidieron no creer y cerraron sus corazones, y lo que hicieron fue, hermano, empezar una hostilidad contra Jesús. Imagínense, ellos vieron, hermano, las señales. Cuando habla de señales, era que el profeta Isaías y otros profetas habían puesto señales del que venía como el Mesías. Entonces Jesús comenzó a dar esas señales que solamente el Mesías podía realizar. Por eso vemos uno de los maestros, grandes maestros de Israel, un fariseo, miembro del Sanedrín, Nicodemo, que al ver esas señales, confrontarlo con las escrituras, no crea que él se dejó ir así nomás. Era un maestro. Un maestro es como un doctor, es diligente, escudriña, estudia. Y eso fue Nicodemo, y le dijo: maestro, fíjense, sabemos, es decir, que habían otros ahí que habían investigado y habían sido diligentes para decir que Jesús realmente era el Mesías. Sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. El problema de la mayoría de los líderes religiosos es que cerraron sus corazones. Lo que vieron en Jesús fue una competencia. Ellos decían: mira cómo la gente se va detrás de ellos. Ellos estaban quedando solos. Ese era el problema. Ellos habían impactado y tenían impactado a la población por sus riquezas, sus vestiduras, hermanos, es decir, por cosas externas. Ver un fariseo con una vestidura, hermano, que lo hacía ver como maestro, como doctor, como profeta, como un gran siervo de Dios, y no digamos el sumo sacerdote, sus vestiduras. Pero Jesús vino, hermano, con vestimentas humildes. Y a veces cuando pensamos vestimenta humilde, como que va a andar todo sucio y que no se va a bañar ni nada. No está diciendo eso, sino evitar la pompa. No sé si así decirlo, o hay otra palabra. Evitar, hermanos. Jesús y estos hombres impactaron no con cosas externas, sino de lo que Dios les había dado. Como Pedro y Pablo le dijeron al paralítico ahí en el libro de los Hechos, cuando iban entrando al templo a la hora de la oración, le dijeron: míranos, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos, que hemos recibido de Dios, te lo vamos a dar. Levántate y anda. Diga gloria a Dios. Fue lo que nosotros recibimos. Estábamos lisiados, el pecado nos tenía lisiados, enfermos, sin esperanza, sin Dios. Ya estábamos, hermano, como cuando una persona le detectan casi y lo desahuciados. Estábamos desahuciados. Pero eso escogió Dios y nos restauró, nos levantó, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga gloria a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios se manifestó a nuestras vidas. Entonces aquí Jesús, cuando habla de una señal que ellos iban a recibir, iba a ser la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y dice: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando, hermano,
de su resurrección. Era la señal que ellos iban a recibir, que realmente Él era el Mesías. Y la recibieron, pero tampoco creyeron. Hermano, ellos tuvieron constancia de la resurrección de Cristo. El que haya leído bien el Evangelio notará, hermanos, que cuando Jesús, mire, ellos vieron la muerte. Vieron cuando el soldado romano atravesó su costado para certificar que estaba muerto. Esa fue la orden, por eso lo atravesaron con una lanza, para certificar su muerte. Ya certificada su muerte, entonces pidieron el cuerpo. 2 líderes religiosos lo sepultaron. Ellos estaban ahí. Ahora vienen ellos y le dicen a Pilato: manda y ponga ahí soldados, una compañía. No vaya a ser que estos vengan de noche, se roben el cuerpo y después anden diciendo que resucitó, porque así decía él que iba a resucitar al 3er día. Además de eso, sellaron, hermano, la sepultura. Al 3er día estaban ahí los soldados. Y se dio el hecho milagroso de cómo se rompe, hermano, el sello y cómo la piedra rodó, hermanos, y vieron al Señor resucitar. Y ellos corrieron para aquellos que lo que pasa, acuerdan que los soldados son borrachos. Yo fui soldado y fui borracho. Alguien dirá eso. ¿Usted cree que borrachos iban a ir al Sanedrín a decirle: miren, resucitó el Señor? Y le voy a decir una cosa: en ese tiempo, cuando escapaba un reo, ellos eran sentenciados a muerte. Acuérdense de eso. Entonces ellos, afligidos, corrieron donde los líderes religiosos y le dijeron lo que había pasado. Entonces fueron sobornados, que no dijeran nada. Y si aquello se descubriese, entonces ellos iban, hermano, a interceder por ellos. Interceder no es de que, mira, Pilato, pobrecito, no los maté. No, sino de decir: no, eso no sucedió. Te podemos llevar a la tumba, está sellada y todo, no hay problema. Ellos guardaron el cuerpo bien y ya pasaron los 3 días, no hubo nada, ¿verdad? Este ya es el 5º, 6º, 8º día. Así. Pero ellos tuvieron certificación de su muerte cuando fue sepultado y la resurrección. La tumba quedó abierta y vacía. Cuando llegaron las mujeres, hermanos, a la tumba, había un ángel ahí y le dijeron: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Diga gloria a Dios. Entonces esa señal, de eso está hablando Jesús. Esta perversa generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de un gran pez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que al 3er día, como sucedió con Jonás, que salió del pez, así él iba a salir de esa tumba vivo. Amén. Y nosotros ahora somos testigos de ello. Ah, ¿usted vio, hermano? No. Hermanos, ninguna, así como usted piensa, el amigo que ha venido, nosotros sí pensamos de los evangélicos. Igual como usted piensa. De muchas cosas. El Señor nos libertó. Y fuimos transformados, cambiados. Y jamás pensábamos que íbamos a predicar a otra persona. Y lo hacemos ahora. Antes nos parecía una locura. Ahora nos parece lo más grande, lo más hermoso y sublime que le puede suceder a alguien. Hablar de la palabra de Dios.
Diga gloria a Dios. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Cuando habla de Nínive, habla de una nación cruel, pecadora, mala, perversa. Los asirios. Acuérdense que los asirios, hermanos, atacaban a Israel y muchas veces, hermanos, llegaban a tomarse a Israel y por último se llevaron esclavo una parte de Israel. Los asirios. Sin embargo, Dios envió a Jonás. Por eso Jonás, va a ver las actitudes de Jonás. Jonás no quería ir. Y por eso fue como castigado, que se lo tragó un gran pez cuando fue echado a la mar, porque en vez de tomar la dirección donde Dios lo estaba tomando, agarró otra dirección, quería huir del compromiso. Y todo porque sabía que era una nación perversa. ¿Cómo le voy a predicar a eso? No nos subyugaron. ¿Ah? Así nos expresamos. Así. ¿Cómo va a creer? ¿Y cómo yo voy a ir ahora? ¿Qué van a decir todos mis conciudadanos? Que les ando predicando para casarme. Esta manada de sinvergüenza que nos subyugaron, nos esclavizaron. No. Entonces tomó otra dirección. Y en la embarcación se levantaban grandes olas. Entonces los marineros y toda la gente que iba en la embarcación y lo despertaron, estaban bien dormidos, como la mayoría de ustedes que están dormidos espiritualmente. Lo sacudieron, despiértate, dormilón, le dijeron, y lo llevaron arriba del barco. Dinos, ¿por qué nos ha venido esto? Y yo, ¿qué sé? No, nada, tienes que declarar. Y ya se identificó, soy hebreo o judío, soy profeta de Dios. Y bueno, pues, dice, desobedecí a Dios. Entonces tú eres la causa de este mal. Y lo agarraron, hermano, y lo tiraron. Y después que lo tiraron, hermano, se calmó. Y el hombre se arrepiente y toma el rumbo hacia Nínive. Pero llegando a Nínive, le vuelve a agarrar otra vez. Y se enojó. Y va y promulgó que le quedaban 40 días a Nínive de vida, que Dios iba a derramar juicio. Y enojado se fue, hermano, a una montaña para... Él aseguraba que no se iban a arrepentir y que Dios los iba a destruir. Entonces se puso como observador de lejos. Y había una gran hoja ahí. Y buscando sombra ahí se acostó, viendo, hermano, como VIP le dicen ahora, donde los cines donde hay esos asientos que uno se recuesta, y viendo todo, como observador ahí. Y no sucedió nada. Y dijo, ya sabías, yo ya sabía que tú los ibas a perdonar. Este profeta conocía a Dios. La mayoría no conoce a Dios. Y por eso toman con sus propias manos el querer hacer venganza, justicia y muchas cosas. Porque no conocen a Dios. Este sí conocía a Dios. Y sabía que si se arrepentían, como sucedió que se arrepintieron del rey hasta el último. Entonces Dios detuvo en ese tiempo la destrucción para los ninivitas o asirios. Y él se enojó por eso. Y más que el Señor hizo que se le secara la hoja. Y le pegaron los rayos del sol. Así era ese hombre. Pero así lo usó Dios. Porque cambiarnos
no es que va a cambiar nuestro carácter. Muchos se confunden y creen que las personas no han cambiado por el carácter. Dios no cambia los caracteres, usa los caracteres. Entonces Jesús dice que a la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. Y dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, ¿cómo es posible de un hombre que llegó a decirle a los ninivitas, al rey perverso de ese país, que era un hombre de Dios, que había sido enviado por Dios, y que este era el mensaje que les quedaba 40 días? Ellos creyeron, proclamaron ayuno. El rey hizo un edicto y proclamó ayuno para todos, hasta los animales no le den de comer. Hasta los animales. Ni las cucarachas. No dejen ni migajas para que las cucarachas no coman ahí. Y dijo, tal vez Jehová se detenga en el juicio. Y Dios vio que se arrepintieron. Entonces no trajo el juicio sobre esa tierra. Por un hombre, hermanos, común, pero con un mensaje extraordinario, porque venía de parte de Dios. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahí les dijo, yo soy el Mesías. Y ni así se han arrepentido. Esta nación, en ese tiempo, hace poco lo estudiamos, tuvo el privilegio, el gran privilegio de tener entre ellos al Hijo de Dios, al Mesías. Y lo menospreciaron. Tú tienes hoy la oportunidad de conocer a Jesús y posiblemente vas a cerrar tu corazón y te vas a volver a ir sin llevar a Jesús en tu vida. Lamentablemente, así es el corazón del hombre. Por eso Dios da la fe, para que creamos. Y por eso nosotros hemos de orar, para que Dios toque a las personas. Porque Él pone el hacer como el querer, según su voluntad. Amén. La reina del sur, verso 42, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Está hablando que a esta reina le llegó la noticia, el testimonio de un gran rey. Y que era un reino diferente a los demás reinos. Entonces, de tanto escuchar lo que la gente llevaba, acuérdense que el comercio, cuando regresaban a su país, comenzaban a dar testimonio y llegó a oídas de la reina. Entonces la reina, hermanos, se puso en camino y dice que vino de los fines de la tierra, de lejos. La pregunta sería que después de comprobarlo, si ella iba a valorar e iba a decir, valió la pena haber atravesado un continente prácticamente. Tal vez no fue así, pero venía de lejos. Hay muchos que cuando se habla de una iglesia dicen muy lejos, ando buscando una cerca. Lo que tú debes de buscar es una iglesia que esté cerca de Dios, no de donde usted. Si lo más importante es una iglesia que realmente esté cerca de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de María y Marta? Las dos pues atendieron a Jesús, pero una inmediatamente dejó de atender a Jesús porque tenía mucho que hacer, entregado sus quehaceres. Y todavía le reclamó al Señor, dile a María que me ayude. Ya se fue allá a plantarse, porque María se quedó escuchando a Jesús. Entonces Jesús le dijo, Marta, Marta. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Afanada y turbada está tu alma.
pero ella ha escogido el mejor lugar. Y el mejor lugar es, como le digo, a alguien que esté cerca de Dios. Amén. Volviendo aquí con esta reina del sur, atraída por la fama del reinado de Salomón, al llegar comprobó que detrás de ese reino había un Dios real, verdadero, aleluya. Y eso hizo que ese viaje que emprendió de los fines de la tierra valiera la pena. Hay que valorar la vida, hay que valorarla siempre, porque no importan las condiciones, lo importante es que se reciba de Dios, como recibió esta reina. Ella pudo comprobar que detrás del reino, hermano, por no decir arriba del reino de Salomón, reinaba Dios, aleluya, y un Dios verdadero, y no como los dioses que eran falsos de los pueblos, que eran ídolos, que tienen ojos pero no ven, boca no hablan, nariz pero no huelen, manos no tocan, pies no caminan, y como no pueden caminar hay que cargarlos. Dios no es así. Él cabalga sobre los cielos, dice la Escritura, y tiene su trono en los cielos, y la tierra es el estrado de sus pies. Diga gloria a Dios. Y ya con esto, entonces viene la aplicación que hace Jesús. Es decir, les hizo ver lo que les estaba pasando a los líderes religiosos y lo que les está pasando a muchos cristianos en estos tiempos. Cuando el espíritu, verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¡wow!, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces, bien alegre, va, invita a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Es decir, que esto hicieron fiesta, hermano. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense, está hablando de una persona que fue liberada de demonios. Entonces la casa queda limpia. Viene el Espíritu Santo a morar. Pero si este hombre no cultiva su relación con Dios, no la ejercita, no comienza a caminar ahí, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, la mayoría ni lee la Escritura. No las lee. ¿Y de qué se trata leer la Escritura? De conocer a Dios, de conocerlo, conocer lo que hay en su mente, en su corazón, para su vida. Eso es lo que Él ha revelado. Estos hermanos conocieron a Dios en el libro Nehemías. Y los libros que hemos venido estudiando en el Antiguo Testamento, vemos de que ellos se determinaron a dejar la idolatría, la hechicería, todo lo que Dios abominaba. Pero el problema fue que nunca amaron a Dios, nunca profundizaron en conocerlo, ni mucho menos obedecerle. Por ahí encontramos que dice, el asno conoce el pesebre de su señor, el burro, no sé cuál es el otro. Habla de 2 animales que conocen la casa de su señor, pero Israel no me conoce. Ni les interesó. La mayoría de los cristianos no les interesa conocer a Jesús. Lo que les interesa es que les satisfaga su necesidad. Estoy enfermo, que Él me sane, como que si Él está obligado a hacerlo. Sino que la gente lo que necesita es conocer a Cristo. Darles a Cristo. Darles a Cristo. Y por eso Jesús volvió a decir aquí, he aquí, ¿qué dice? He aquí más que Salomón en este lugar. Si el rey Salomón, hermanos, tuvo una gloria tremenda en su reinado, y que vino a ser un imperio,
y que los reyes codiciaban lo que él tenía, cuánto más el Hijo de Dios que estaba hablándole a ellos. Pero por haber cerrado sus corazones, endurecido sus corazones y llenados de soberbia, decidieron no creer en él. Somos llamados a dar a conocer la palabra y mayormente a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y así como le pasa uno que es liberado de demonios, pero no cultiva su vida espiritual, no se entrega, entonces el demonio regresa y la encuentra, dice, barrida, adornada, y va y trae otros 7 peores que él, y la condición de él viene a ser peor después. Y así le pasa a esta gente ahora, de esta generación que nosotros estamos viviendo. Una cristiandad, hermanos, que lo menos que ama es a Dios. Por eso ser cristiano ahora es un reto en la vida. Y no un cristiano asolapado, sino un cristiano centrado en Dios, que se ha entregado realmente a Dios. Ese es el reto que tenemos ahora. Y que vamos a sufrir la hostilidad de los demás, calificaciones de los demás. Pero nosotros debemos de estar firmes, hermanos, y serle fiel a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.